nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el cuarto domingo después de Pentecostés y quisiera hacer dos aclaraciones o correcciones. Cuando en el sermón del domingo pasado hablé del concilio de Cartago en el 4018, en realidad lo que dije de que metían a las almas de los niños que morían en pecado original en el infierno con distinción de penas, realmente no fue el concilio de Cartago, sino el de Lyon y después el de Florencia. El de Lyon, que fue en 1274, justamente hacia ese concilio se dirigía Santo Tomás cuando lo sorprendió la muerte. El de Cartago simplemente, combatiendo la herejía pelagiana, reafirmaba la necesidad del bautismo para entrar al cielo. Entonces la incorrección es que los que hablan del infierno es el concilio de Lyon y después el de Florencia, que repite lo de Lyon. Y otra aclaración, que cuando dije la ignorancia de Santo Tomás, la ignorancia de no conocer a Santo Tomás, no de Santo Tomás por Dios. Pero creo que dentro del contexto se entiende. A veces uno se come alguna palabra, tiene un problema de dicción y pues también puede dar a entender lo que no es. Pues bien, pero queda claro que no sé si será orgullo, pero si es orgullo será del bueno. No creo que haya muchos sacerdotes, ni aún en la tradición, que estudien a Santo Tomás, que se basen en Santo Tomás y que aprecien a Santo Tomás con toda la inteligencia, el amor y la devoción. Porque muchos se dicen tomistas, pero a Santo Tomás, cuando les viene bien, después, y así dicen que Santo Tomás negó la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Entonces, más tomista, miremoslo en el Rin. Entonces, pues bien, vemos en la epístola de hoy de San Pablo a los romanos cómo San Pablo les dice a los romanos y a nosotros que la tribulación de la vida presente, los sufrimientos, las miserias, todo lo malo, decepcionante que pueda haber, no es nada comparado con la gloria que va a venir. Y es así, eso exige fe sobrenatural y esperanza sobrenatural. Es la condición del cristiano, del católico, porque los protestantes no son cristianos. Se han apoderado del nombre, pero lo usufructan usurpándolo. Son herejes, son cismáticos. Así de claro. Y más aún cuando han sido, como en Colombia, bautizados y han renegado de la Iglesia y de la religión católica. Las cosas como son. Y mucha Biblia debajo del sobaco, pero es puro orgullo judaico intelectual, porque el protestantismo no es más que la judaización del Nuevo Testamento.
Pero bien, entonces nada de lo que podamos sufrir, padecer, es comparable a la gloria venidera. ¡Qué esperanza! ¿Y esa esperanza cuál es? La del cielo. Sí y no. Es aquí en la tierra. Porque todo el universo gime esperando su redención. Eso no es el cielo. Así de claro. Entonces es la bienaventurada esperanza apocalíptica, milenarista, le guste al que le guste o al que no le guste. Es la exégesis literal directa del peso mismo de las palabras y del texto con el contexto. No verlo es querer negarlo. Gime, esperando su redención. Esperando nosotros la gloria de los hijos de Dios y ver los frutos de la adopción divina. Y no es tampoco el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es una esperanza cosmológica, si se puede decir así, universal, al haber sido arrastrado por el pecado, primero de los ángeles, que hicieron que hubiera espinas y abrojos en esta tierra, no lo olvidemos. Más el pecado de Adán arrastró la naturaleza inanimada y animada también, la ferocidad de los animales, la adversidad hacia el hombre. Entonces hubo un arrastre doble por el pecado angélico primero y después, y su consiguiente apostasía, y la de Adán, el pecado de Adán. Entonces quedó la naturaleza gimiendo con dolores de parto, esperando su redención para ser liberados, que eso quiere decir redención, rescatados por un precio, y ese precio es la sangre de Cristo, nada más ni nada menos, sangre divina y no pagana como el hereje de Francisco, que más judaizante no puede ser, judaico hasta los tuétanos. Porque no se puede ser más atroz. Y a ver qué católico puede decir que es justificable entonces sangre divina pura, ese es entonces el precio
de nuestra redención, y el que espera y gime el cosmos, el universo entero. Por eso no será ningún redentor humano, ni político, ni económico, ni lo que fuera. Ni como estúpidamente piensa Monseñor Williamson, que no sé cómo se dice, pero Putin y el otro de Estados Unidos, Trumpero, como se diga. Ni Hitler, ni la chicha. El Salvador es Cristo, porque la salvación es cósmica, universal. No es parcial. Es del hombre y del universo entero, que ha sido arrastrado a la ley de la servidumbre. Y de ahí viene también entonces nuestra propia servidumbre en la carne decrépita que muere. De ahí viene la muerte. De ahí viene la enfermedad, de ahí viene el dolor y los dolores de parto. Que si Eva no hubiera pecado, no serían de parto los dolores. Y por eso la mujer cumple esa ley de traer a los hijos con dolor de parto. Y hoy el mundo impío quiere partos sin dolor. Así que el medio que Dios hizo para que la mujer se redimiera, lo anulan. Como se anula también el ganarse el pan con el sudor de la frente honradamente y no políticamente como todas las ratas y perratas de políticos en el mundo y aquí en Colombia, que son ejemplo de exportación, donde no hay bien común. Y que me salga algún politiquillo de esos. Incluso Ordóñez, que da vergüenza, arrodillado una vez más, recibiendo bendiciones de los protestantes. Ese es el católico, tradicionalista, lefebrista, que da vergüenza. Y la fraternité, ahí va. Y se pavonea el domingo pasado con su familia, sus yernos, llevando el Santísimo Sacramento. Da vergüenza. Y eso hay que decírselo en la cara. A ver si algún día se arrepiente. Pero ¿cómo ha quedado? Como un perrata, que ahora lo que quiere es que le den alguna embajada o ministerio. ¿Qué vamos a hacer? Y no se diga de los demás, que son peores. Pero bueno, entonces vemos cómo el universo gime con dolores de parto. Y no solamente el universo, sino nosotros, que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Porque seguimos estigmatizados por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor, hacer del dolor, del sufrimiento y de la muerte crucificados medio de salvación eterna. Eso que es un mal,
sobrenaturalmente asumido, aceptado y ofrecido como Él en la cruz, lo vuelve medio de redención y salvación de los hombres. Ese es el sentido católico del sufrimiento, no el masoquismo. Y ese es el ejemplo de la cruz. Por eso el cristiano tiene que sufrir, y de hecho sufren todos, como lo dice el verso, no sé si atribuido a Santa Teresa o San Juan. Hay 3 cruces en el Calvario, elige puesto que es necesario, o sufrir como santo, como penitente, o si no como réprobo que pena eternamente. Pero sufrir, hay que sufrir. Ahora, ¿cómo? ¿Como penitente, como santo o como réprobo? Elijan. Para eso son libres. Che. Entonces, ese estigma que esperamos que sea quitado. ¿Y cuándo va a ser? Cuando el príncipe de este mundo sea derrotado en esta tierra. Deje de ser el príncipe, el que mangonea los hilos de la historia anticristiana, revolucionaria, de la cual el comunismo, el socialismo y todo el liberalismo son sus expresiones. Porque el problema no es político, es teológico, doctrinal, religioso. En primer término y lugar, con sus secuelas en los órdenes sociales, políticos, civiles y lo que quieran. Entonces, se espera eso. ¿Y cuándo va a ser? Cuando vuelva Cristo el día de su parusía, no antes, ni un minuto antes. Y de ahí la gloria de Cristo Rey, volviendo con todo el poder de su divina gloria y majestad. Lo que vieron anticipadamente en el monte de la transfiguración. Los 3 apóstoles privilegiados en el monte santo, para que pudieran mantenerse firmes sin claudicar ante la crucifixión, y para que nosotros hoy nos mantengamos sin claudicar ante la crucifixión del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, que está escupida, vejada, vilipendiada, judaizada. Peor no se puede estar. Por eso no hay que ir a Roma ni corriendo, ni en avión, ni en transparencia, ni con falsas resistencias. Pero que aceptan el principio, ni las medias tintas de los línea media, que con toda su cultura, más histórica que filosófica o teológica, hay que decirlo, pero bueno, con su ciencia y sabiduría, no llegan a detectar el epicentro de la crisis y disimulan cuando tienen que llegar al vértice y dejan la pirámide como los masónicos trunca.
Pues bien, entonces, queda claro que cuando Cristo vuelva, derrotará a Satanás, derrotará la muerte introducida por Satanás y por el pecado de Adán, sumado todos los nuestros. Y esa servidumbre de muerte, de dolor, de sufrimiento, y también la regeneración palingenésica, cosmológica, la apocatástasis, o sea, ese retorno al estado pristino, primigenio, del cosmos salido bueno de la mano de Dios. Por eso esa palinginesia, esa renovación, restauración, renovación de todo el orbe, de todo el cosmos, de todo el universo que gime esperando el día de la redención. Y así asociarse a la gloria de los hijos adoptivos de Dios, y adoptivos por la gracia santificante que nos comunica la naturaleza divina por participación. Pero esto no nos hace teándricos, como creen los brutos disandistas y el gnóstico Disandro, les guste o no en la Argentina a sus imbéciles seguidores. Y a Rossi, que me salga a la palestra. No hay una naturaleza teándrica, porque no hay una naturaleza divina humana ni en Cristo. Lo teándrico que hay en Cristo es la operación por la acción de la naturaleza humana con la divina unida en la persona, que hace una operación teándrica que es distinto. Pero claro, ¿qué más gnosticismo si yo hago un puchero o un sancocho, como diríamos aquí, de una naturaleza divino-humana, como quiere Carlos Disandro? Y es una lástima que el padre Membiel y el padre Castellani, dos eminencias, no hayan refutado ni a Disandro ni a su maestro Nimio de Anquín. Pero como yo me considero digno discípulo de ambos, lo hago en el nombre de ellos. Y que me salga cualquier imbécil como Rossi a discutir si quiere. Que aquí no se trata de semántica, ni de griego, ni de latín. Se trata de filosofía y de teología, que poco sabe, como poco sabía Disandro. Ojo, que una cosa es ser el más eximio filólogo de América y otra cosa es ser filósofo o teólogo. Las cosas en su punto. Más filósofo era Nimio de Anquín, pero su alma pagana o greco-pagana gnóstica, pues termina y concluye con Hegel, no le permitía.
pero de un genio metafísico profundo, porque para refutarlo hay que saber. Y por eso en la Argentina no lo refutan, porque los que se la dan hoy de filósofos lo son a medias, así de claro. Y no es orgullo, sino que el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe. Y si alguien cree que sabe, salga, maestro, y veremos quién es menos. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, y siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Martín Fierro, Che. Ojo al Cristo. Que el pingo, los caballos, como dicen en la Argentina, se ven corriendo. Entonces, a cada uno a lo suyo, y que se respete, porque la verdad se respeta ante todo, porque aquí no está el yo personal, es la verdad con la que el yo personal se debe de identificar para poder dar testimonio de la verdad pura y plena. Entonces, vemos cómo es cosmológica esta esperanza. Y por eso nadie, fuera de Cristo, Redentor universal, Salvador de todos los hombres, es el único que redime y salva, y nadie más. Ningún Trump, ningún Putin. Así de claro. Entonces, vemos cuán milenarista, apocalíptico es la epístola de hoy a los romanos de San Pablo. Y así como está asociado el orden cosmológico al orden moral del hombre y al orden también moral angélico. Por eso hay una comunión en el bien o en el mal. Por eso no quedan más que dos posiciones, la católica o la gnóstica, la tradición o la revolución, Cristo o el anticristo. No hay más. Entonces, mis estimados hermanos, que esto no se nos olvide, que no nos roben la esperanza bienaventurada, que hasta las piedras ansían con dolores de parto y por eso gimen, porque el parto con dolor avisa después una gloriosa esperanza que pasa. Por eso compara los dolores de esta vida también como nada con la gloria que va a venir, viendo los frutos de la adopción de los hijos de Dios. Y por eso va a haber primera resurrección, va a haber transfiguración sin muerte y va a haber todos esos asuntos raptados, elevados al cielo cuando venga Cristo para reunirse con Él. Y quedan los viadores aquí en la tierra, ojo. Por eso es estúpido decir, como el padre Van Rixtel, muy bueno, pero es estúpido decir, porque todo error es estúpido, por eso hay que tener cuidado con el error.
de que cuando haya el arrebato o el rapto, es que vendrán la apostasía. ¿Y quién? ¿La apostasía para los malos? ¿Para quién? Si los otros están raptados allá en el cielo. Estupideces. Como lo dice también Villasana. Es que hay que saber a decir las cosas y estudiarlas. Y no creyéndose que porque tengan 20 años de investigación personal sin ninguna academia patrística profunda, se las dan de ¿qué? De bibliólogos, como aquí el tontuno, hay que decirlo, de Arango, el bibliólogo. Y que puede saber mucho. Pero en tu puesto, que por mucha enfermería, enfermero, tú no llegas a médico cirujano. ¿Qué te pasa? Te aprovechas de la ignorancia supina del clero. Bueno. Pero por ahí andan algunos que no son tan supinos ni tan ignorantes y te pueden poner en tu puesto. Las cosas como son. Entonces así, mis estimados hermanos, tenemos esta maravillosa esperanza que nos hace olvidar todos los dolores y males. Y esto no anula después. Claro está, cuando todo sea restaurado, instaurado en Cristo. Ese era el lema de San Pío X, y que Monseñor Lefebvre decía, como buen discípulo de San Pío X, instaurare omni en Cristo se entiende más diciendo recapitular todo en Cristo. ¿Y cuándo se recapitula? El día de la parusía, con la venida gloriosa de Cristo Rey. Y por eso es tan combatida por el clero y aún tradicionalista. Gracias a Dios que quedan muchos fieles, que quizás sin saber mucho de letras y de teologías y de filosofías, pero con un sentido de fe profundo, intuyen la verdad que no se les predica. Y claro está, vienen y hacen gala los testigos de Jehová y los protestantes, y ellos sí hablan del reino a su modo judaico-gnóstico. Pero es una verdad degenerada que han tomado de las Escrituras. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces la apocatastasis, la palinginesia, es toda esa reestructuración de nuevos cielos y de nueva tierra, donde ya no impera el maligno, el príncipe de este mundo. Todo esto te daré si me adorares. Va de retro Satanás. Y no impere la muerte. Y así entonces veamos el fruto de la adopción de los hijos de Dios. Y el que quiera tener más luces al respecto, que se lea lo que dice el padre Antonio Orbe, que ya murió, que era quizás el mejor escritor a nivel internacional reconocido de la patrística de San Irineo y de todo el periodo gnóstico de los 3 o 4
primeros siglos de la Iglesia, para que puedan ver, porque no me quiero más alargar, en qué consiste. Porque esto tampoco se enseña, pero ¿qué se va a enseñar si no aceptan el principio milenario del reino aquí en la tierra de Cristo, para hablarle de un poquito cómo se conjuga ese reino? Entonces, de ahí el problema. Pidámosle a la Santísima Virgen María que podamos así nosotros también gemir, ansiando esa redención que esperan hasta los piojos, las piedras, con mucho más razón nosotros, con dolores de parto, sabiendo que la gloria que se va a manifestar por la restauración de Cristo en su segunda venida o parusía, todo lo demás queda prácticamente borrado. Y esa será la gloria de la manifestación de los hijos adoptivos de Dios en esta tierra, para después que se culminen el periodo del reino milenario de Cristo, recapitulándolo todo en sí y bajo sí, y habiendo un solo rebaño bajo un solo pastor, en Cristo, en la Iglesia, Él entregue su reino al Padre del cual procede, y así el reino sea eterno, en el seno paterno de la beatitud eterna. Que la Santísima Virgen María nos ayude al pie de la cruz como ella estaba, para que nosotros nos mantengamos al pie de esta crucifixión de la Iglesia por manos de los usurpadores, hombres de la Iglesia, que se han convertido en lobos esteparios. Y nosotros debemos de cuidarnos, porque el demonio anda como un león rugiente a nuestro alrededor. Si nos hacemos la caperucita roja, nos devoran. Así pues, entonces, que la Santísima Virgen María nos proteja bajo su maternal y santo manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.